Vengan aquí abajo. Estoy aquí abajo. ¿Di con quién? Con Ram. Di que con los serbios. Con los serbios. Eso es. Diles que estás con los serbios. Dilo con los serbios. Llamarás de nuevo. Es seguro estar con los serbios. Vengan aquí abajo. Estoy aquí abajo. Es seguro venir con los serbios. Vamos, todos deberían venir. Llamarás de nuevo. Dilo de nuevo. Es seguro. Estoy con los serbios. En julio de 1995, al este de Bosnia, más de 8.000 hombres y niños musulmanes fueron asesinados por el ejército serbio-bosnio. Eran civiles que sobrevivían en condiciones infrahumanas en un campo de refugiados bajo la supuesta protección de la ONU. Estos hombres, tanto niños como ya mayores de edad, fueron separados de las mujeres, sus esposas, sus hijas, sus hermanas, para ser ejecutados a sangre fría. La orden fue dada por el general Ratko Mladić en medio de una guerra brutal entre Serbia y Bosnia. Un choque entre cristianos ortodoxos serbios y musulmanes bosnios. Esta es la historia de un genocidio transmitido en televisión. Pusieron dos tanques frente a frente y la gente tenía que pasar entre ellos. Luego empezaron a separar a las personas, las mujeres mayores y los niños a un lado y las muchachas jóvenes a otro, para el entretenimiento nocturno de los soldados. Los hombres se los llevaron, incluso niños de 8 años y ancianos de 90. Lo ordenado por el general Mladić fue catalogado jurídicamente como genocidio, un acto deliberado de exterminio contra un grupo específico. Hoy, casi 3 décadas después, hemos viajado hasta el lugar de los hechos, hasta Srebrenica. Queremos entender si las cicatrices de este horror han cerrado con el perdón, o si el dolor sigue latente, oculto bajo la calma tensa, quizás esperando una chispa que inicie de nuevo el conflicto. Hoy, Srebrenica es un lugar tranquilo. Es una ciudad de apenas 2.400 habitantes, donde la vida transcurre muy tranquila. Hay negocios familiares, en su mayoría son cultivos de frambuesa y también las personas acá se dedican a la minería. Srebrenica está rodeada por montañas. Es muy hermoso ver la naturaleza en primavera, cómo reverdece estas montañas, y además es un lugar muy particular porque sus casas son muy parecidas. Srebrenica, como lo dije, parece un lugar tranquilo, y en realidad lo es, pero en este lugar, en esta ciudad de Bosnia, de tan solo 500 kilómetros cuadrados en realidad, una ciudad pequeña, ocurrió el primer genocidio en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, un evento tan siniestro que cambió para siempre la justicia internacional. 1995. Todo era una mañana típica en Srebrenica. Desde 1992, la República de Bosnia estaba sumida en una guerra contra las fuerzas serbias, luchando por la independencia de la antigua Yugoslavia. Aquí hay que recordar que Bosnia y Serbia hacían parte de Yugoslavia como repúblicas, y después de la muerte de Tito, el general Tito, Bosnia quería independizarse como país. Esta independencia ya la habían logrado Eslovenia y Macedonia en 1991, pero Bosnia en realidad no la tenía tan fácil. ¿Y cuál era la razón? Y es que Bosnia era una región habitada por 3 grupos demográficos radicalmente diferentes. Eran los musulmanes, los serbios y los croatas. Y ninguno de ellos estaba dispuesto a renunciar a su territorio ni tampoco
a su identidad detrás de una independencia. Durante el conflicto, la guerra atravesó gran parte del territorio bosnio, dejando muerte y destrucción por donde iba. Adicional a eso, la táctica de la hambruna utilizada por el ejército serbio para hacer presión sobre los bosnios hacía que las personas huyeran de las principales ciudades, en donde el ataque era sangriento. Sin embargo, Srebrenica había sido declarada como una zona segura por la ONU para que allí se refugiaran los civiles al margen de la guerra. Allí se suponía que hombres y mujeres, reitero, civiles inocentes, huían de la guerra para que no fueran alcanzados justamente por este conflicto, en donde supuestamente iban a estar seguros. 11 de julio de 1995. No obstante, esa tarde, cerca de 2.000 militares serbios llegaron al pequeño municipio con el fin de perseguir y ejecutar a los bosnios que se refugiaban allí. El general Mladic llega con su pelotón muy sonriente ante las cámaras, diciendo que los bosnios que se encontraban allí iban a estar seguros. Sin embargo, cuando las cámaras se apagan, empieza la pesadilla. En Srebrenica habían unos 400 soldados holandeses que hacían parte del ejército humanitario de la ONU. Claramente, 2.000 militares serbios versus 400 soldados holandeses no iban a poder hacer nada a estos soldados holandeses para poder defender a estos bosnios. Y adicional a eso, el mandato de la ONU no les permitía el uso de la fuerza, ya que la misión principal de los cascos azules de la ONU, de estos 400 hombres, era la protección por medio de la paz. Al entrar al pueblo, los militares serbios empezaron a separar a las familias en medio de gritos y llantos, y apartaron a los varones de entre 8 y 90 años del resto de sus seres queridos. Las mujeres fueron llevadas a los buses, aunque muchas han testificado que sufrieron violencia sexual por parte de los militares serbios. Y entre tanto, los hombres fueron llevados a unas zonas en donde fueron acribillados a sangre fría. 13 y 17 de julio. Miles de hombres fueron llevados en buses a almacenes, escuelas y campos de fútbol. Allí, bajo el calor asfixiante del verano bosnio, fueron fusilados sistemáticamente. Para ocultar el crimen, los verdugos usaron excavadoras para enterrar los cuerpos en fosas comunes y luego, en un intento macabro de borrar la evidencia, volvieron a desenterrarlos para repartir los restos en fosas secundarias por toda la región de Srebrenica. Por eso es que aún hoy, en el 2026, las familias siguen encontrando solo fragmentos de sus seres queridos. Esto nos hace ver que la cicatriz, aunque esté cerrada, puede estar latente, hirviendo por dentro. La justicia tardó, pero llegó de forma contundente. El Tribunal Penal Internacional para el tema de la ex Yugoslavia condenó a cadena perpetua a los dos cerebros de la masacre. Ya sabemos que el general Mladic fue uno de los principales protagonistas de este asedio, pero también el político Radovan Karadzic tuvo bastante injerencia al crear este sentimiento de odio en contra de los bosnios musulmanes. Ambos fueron hallados culpables de genocidio y crímenes contra la humanidad. Sin embargo, aunque ellos están ahora mismo en el 2026 tras las rejas, el veneno que sembraron no ha desaparecido hoy. La tensión en los Balcanes está en un punto crítico. En la República de Srpska, la entidad serbia dentro de Bosnia, los líderes actuales de renombre Sale Milorad Dodik han vuelto a usar lenguaje separatista y, lo más doloroso, niegan abiertamente que lo ocurrido en Srebrenica fuera un genocidio. Srebrenica no es solo un recuerdo del pasado, es una advertencia de lo que sucede cuando el mundo decide mirar hacia otro lado.
Esta fue una historia Kick the World. Síguenos para seguir contando más historias del mundo.